Hola a todos, tenemos el Mundial ya a la vista de la esquina. Qué ganas tenemos de irnos a Qatar a ver lo mejor de lo mejor. Pero hoy nos vamos a ir a la ciudad deportiva de La Roza, nos vamos a ir a la sede de la Federación Española de Fútbol, donde nos espera una persona que para mí siempre es un placer oírle hablar de fútbol porque sabe muchísimo, no, lo siguiente. Estoy hablando del presidente de la Federación Balear de Fútbol, don Pep Sansó. ¿Cómo estás, Pep? Buenos días. Buenos días, ¿cómo va todo? Pues con ganas, Pep, de que empiece otro Mundial de Fútbol. Son muchos ya los que hemos vivido, ¿verdad? Bueno, sin ninguna duda, los que tenemos primero una edad, Ya. que esto ya es un problema, ¿no? Y después que el fútbol nos gusta desde jóvenes, tenemos muchos recuerdos de nuestras vivencias futbolísticas relacionadas con un mundial. Entonces, siempre que llega uno, yo creo que es muy interesante. Es verdad que no tiene nada que ver con la competición de clubs, pero yo creo que siempre va marcando tendencias de grandes jugadores y de estilos de juego. En los mundiales es donde hemos descubierto, como dices tú, estilos de juego, donde hemos descubierto grandes futbolistas y lo que creo yo además que siempre ha sido a nivel de entrenador, que es tu campo, siempre ha sido el banco de pruebas desde el que luego se adoptan sistemas que se reflejan en las competiciones de clubs, ¿no? Sí, lo que está claro es que yo creo que todo empieza en un equipo, se extiende un poco a un país, pero después cuando se expone al mundo en un mundial es cuando se internacionaliza, ¿no? Es decir, yo creo que al final, cuando una selección presenta un estilo, cuando después ya lo hace específico en un mundial, se da a conocer y se le da visibilidad en todo el mundo. Yo creo que el caso más evidente de eso fue la Alemania de Rinus Michels de 1974, aquella presión que no hacía ningún equipo hasta entonces. Lo que pasa es que, claro, eso era el reflejo de lo que hacía el Ajax de Cruyff. Lo que pasa es que el Ajax de Cruyff, en aquel momento en el que la repercusión mediática no era la actual, se veía a nivel europeo, pero luego cuando lo hizo ya Holanda en aquel Mundial 74, en el que Cruyff llegó además en plenitud, entonces sí que ya sí, aquel fue el sistema de juego que a partir de ese momento se adaptó. Yo creo que el sistema de presión tiene un antes y un después del Mundial de Alemania 74, ¿no? Sí, probablemente estamos hablando de un mundial donde se junta Europa contra Sudamérica como grandes potencias, donde Alemania, Holanda y Polonia juegan a otra cosa, ¿no? Y selecciones como Chile, Uruguay, Argentina o Brasil se ven muy sorprendidas, ¿no? Estamos hablando de un Brasil que viene a hacer de ganar en 4 ediciones 3 campeonatos del mundo, que ya no llega con todos sus grandes jugadores, pero que se ve totalmente superado, ¿no? Por el ritmo. Yo creo que todos tenemos del Mundial 74 aquel Holanda-Brasil, donde jugaba un central que después hizo historia en tu equipo, que era Luis Pereira, Uh -huh. que no llegaban, ¿no? Es decir, al final no había forma de llegar a tiempo a los Rep, Cruyff, Resenbrink, Nesken, Van Hanegem, no había forma, ¿no? Y es verdad que esa Holanda viene de dos grandes equipos, Ajax y Feyenoord, ¿no? Pero también Europa, porque Alemania, es decir, yo creo que el 74 es un mundial curioso, no solo por lo que tú has dicho, sino porque yo creo que es el único mundial que lo ha ganado un equipo y decimos que es el mundial de otro, ¿no? Sí, Es sí. decir, el 74 es la Holanda de Cruyff cuando no ganó. Porque, por ejemplo, otro gran equipo que no gana, que es Brasil en el 82, en España, no es el Mundial de Brasil, es de Italia, ¿no? Entonces, esta es curiosa. Yo creo que esa Holanda logró lo único en la historia, perder y ser recordado como ganadores. Me hablas del Brasil 82. Han pasado muchos años, muchísimos años. Han pasado 40 años ya, fíjate, 40 años. Yo creo que todos los que vimos, y este seguro que es un comentario al que se van a escribir los que son de nuestra edad o incluso un poquito mayores, todos los que vimos aquel Brasil del 82, porque yo el Brasil del 70 lo he visto posteriormente, no lo vi, era muy pequeñito entonces, pero los que hemos visto en directo aquel Brasil del 82, aquellas noches en Sevilla en la primera fase en las que esperábamos, había 3 partidos al día, esperábamos ansiosos las 10 de la noche para ver jugar a Brasil en Sevilla, fue un auténtico espectáculo. Yo nunca jamás he visto a un equipo de fútbol jugar tan bien
como lo hizo aquel Brasil, aquel centro de campo, Zico, Falcao, Toniño, Cerezo, aquello fue Sócrates, aquello fue increíble, algo irrepetible, ¿no? Un Brasil histórico, ¿no? Es decir, Oscar, Luisinho, por ejemplo, aquel Brasil del lateral izquierdo, Junior, que era Junior, después fue el medio centro organizador durante muchos años de Brasil, ¿no? Es decir, era un auténtico equipazo con 4 de los mejores centrocampistas del mundo, pero lo que es curioso es que tenía un portero y un delantero centro de un nivel muy inferior al resto de selección, ¿no? Valdir Pérez y Serginho eran los... Y Serginho, ¿no? Porque también, por ejemplo, Eder, el extremo izquierdo, destacaba mucho. Pero es decir, probablemente ese tópico del fútbol que con un portero y un delantero centro tienes mucho ganado, ese mundial, ¿no? Ese mundial encarna muy bien en Brasil, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que Italia fue espectacular el rendimiento que dieron de todo lo que era aquella Juve de Zob, Gentile, Cirea, Colovati, Cabrini, ¿no? Con Antonioni de la Fiorentina. Fue extraordinario ver aquel mundial, ¿no? Y sobre todo el nivel goleador de Paolo Rossi, que hay que recordar que 2 meses antes de acabar la liga estaba sancionado por apuestas ilegales, ¿eh? Y el seleccionador Enzo Bearzot hizo una apuesta en contra de todo el país, ¿no? De llevarse a un jugador que estaba sancionado y que además llevaba 1 año y medio sin jugar, y que además le hicieron una reducción de condena casi para que pudiera llegar a tiempo del Mundial, y fue el gran triunfador del Mundial. Fíjate lo que es un Mundial de fútbol, Pep. Hemos hablado, ese Mundial 82, hemos hablado del espectacular Brasil de la primera fase. Yo recuerdo la remontada ante Rusia con los goles de Sócrates y de Eder, impresionantes los dos. En cambio, Italia, la primera fase que la juega en Galicia, Italia no gana ningún partido, 3 muy empates. Justo todo. Empata, marca un gol que lo marcó Graziani en toda la primera fase. En la segunda fase se va al grupo de Argentina y de Brasil. De estos 3 solo pasaban uno a semifinales. Había 4 grupos de 3 equipos y uno pasaba a semifinales. Le gana Argentina en aquel famoso partido de la expulsión de Maradona ante Gentile. Luego llega Brasil, que parecía imposible ganar a Brasil, que venía a hacer una exhibición ante Argentina, y le derrota 3-2, como dices tú, con Paolo Rossi. Paolo Rossi llega a aquel partido con 0 goles. Paolo Rossi era un caso único en la historia de los mundiales, porque Paolo Rossi es pichichi en el Mundial de España, marcando 6 goles en los 3 últimos partidos. Paolo Rossi marca en el último partido de la segunda fase 3 goles a Brasil, le marca 2 goles a la Polonia de Boni, de Lato y de Smolarek, y le marca un gol a Alemania en la final. Es un caso único. Pero eso nos demuestra que en el fútbol todos los sistemas son válidos, porque la racanería de Italia en la primera fase contra el lujo, el fútbol espectacular, el fútbol atrevido, el fútbol atractivo de Brasil, y al final quien gana es Italia, que se proclama campeona del mundo. Que son circunstancias muy especiales, ¿no? Por ejemplo, en aquella época Alemania también tenía un gran equipo, ¿no? Es decir, Alemania pierde la final cuando perfectamente aquellos laterales de defensas de 5 de Karlsbriegel, ¿no? Sí. Visto desde nosotros, y estamos hablando de una época donde todas las grandes figuras, todas, jugaban en Italia, ¿eh? Es decir, todas las grandes figuras estaban jugando en el Calcio, ¿no? Pero los brasileños, Boniek, los alemanes, ¿no? Es decir, era algo extraordinario. Y también yo creo que ese Mundial 82 hay que recordar que había muy buenos otros jugadores. Es decir, yo creo que fue un mundial de mucho nivel. La Francia, Pep, la Francia de Girés, de Gingini, de Tigana, de Platini, fíjate que centro de campo. Luis Fernández, ¿no? Luis Fernández no jugó ese mundial. Luis Fernández entró en el posterior. Luis Fernández entra en la Eurocopa 84. Tresor de libre. Tresor de libre, Tresor, sí, era. La verdad es que era increíble. Luego vamos a México 86, el Mundial de Maradona. Yo se lo decía el otro día a Aguirre, tú ves la selección argentina campeona del mundo, y salvo Valdano, que jugaba ya en España, y Maradona, el resto eran jugadores que estaban o en Argentina o perdidos en ligas extrañas
en ligas estatales europeas. Ruggeri no había llegado al Real Madrid todavía. El otro central, Brown, que marca el primer gol a Alemania en la final, jugó en el Murcia, pero posteriormente al Mundial. Y eso nos demuestra también que al final el valor del grupo, el valor del equipo tiene más valor que la individualidad de un futbolista. Aunque claro, en esa Argentina se dan las dos circunstancias, la superindividualidad de Diego Armando Maradona y el valor del equipo confeccionado por Carlos Bilardo en ese Mundial. ¿No crees que ese Mundial es el rendimiento individual más alto que ha tenido un jugador en la historia? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sí. No, bueno, yo no he visto... Estamos hablando de Maradona. Sí, a ver, Jules Fontaine marcó 13 goles, que se dice muy rápido, 13 goles marcó para Francia en el Mundial 58 de Suecia. Eso no, yo no lo he visto, pero bueno, Francia no llegó a la final. Luego hemos visto también a Pelé en el Mundial, en el Mundial 58, en el Mundial 62 se lesiona, en el 66 también se lesiona, y luego la gran exhibición de Pelé en el 70. Pero lo que le vimos a Maradona en ese Mundial, sí, estoy de acuerdo contigo, que no se lo hemos visto a nadie. Pero te voy a decir una cosa, Pep, y no sé si estarás de acuerdo conmigo. Ese Mundial, España cae eliminada ante Bélgica por penaltis. Al final, un mundial, los pequeños detalles son los que marcan quién gana y quién no. Fíjate que España le gana a Dinamarca. Recuerda la Dinamarca de Laudrup y del Kjær Larsen, que en la primera fase había arrollado. España le gana, le golea en Querétaro con los 4 goles de Butragueño. Pero España en este partido se queda sin, sin Goicoechea. Se queda sin Goicoechea por tarjetas. Entonces, la solución... Y juega Salva, ¿no? No, fue peor. No, la solución del seleccionado, la solución de Miguel Muñoz fue poner a Chendo de central, porque no tenía otro, a Chendo con Gallego. Y entonces hay una jugada en la primera parte en la que en un saque de banda marca Zeulemans de cabeza, porque Zeulemans en la extremo izquierda belga era muy alto y le ganan el salto a Chendo, que juega ahí de central, y ese gol luego al final elimina a España, que pierde los penaltis. Si España llega... Esa Bélgica, Tomeu, sí, que marcaba tendencia táctica, ¿eh? Es decir... ¿al fuera de juego? Porque claro, parece que siempre hemos hablado del fuera de juego de Sacchi en el Milán. Sí, pero sí. previo a ese fuera de juego, amparándose en la regla del fuera de juego, ¿no? Porque en aquel momento, si te ponían la pelota detrás de la línea defensiva, solo que hubiera un jugador en fuera de juego, sí, aunque sí. fuera posicional, se pitaba. Sí. Aquellos equipos salían en bloque aunque la pelota no estuviera presionada, y esa Bélgica de Mills, de Zeulemans, ¿no? Es decir, de Gerets, acuérdate de Gerets, el lateral derecho. De Raymond Goethals, Enzo ¿no? Chifo. Eran espectaculares, ¿no? Era una época táctica que probablemente después la idea de Arrigo Sacchi se vino mucho también de esa continuación de ideas. Pero te voy a decir una cosa, y creo que estarás de acuerdo conmigo. España pierde en cuartos de final ante Bélgica. Si España hubiera eliminado a Bélgica, que fue muy superior, aquel fue un partido espectacular de Jean-Marie Paf y el penalti que falló Eloy en los 11 metros. Si España llega a eliminar a Bélgica, en la semifinal se encuentra Argentina. Y mi pregunta, Pep, es muy clara. España con Camacho y Goicoechea. ¿Tú crees que España con Camacho y Goicoechea, aunque sea mentalmente, Diego Armando Maradona hubiera hecho lo que le hizo a Bélgica? Difícil, ¿no? Recuerdo que le lesionó Goicoechea. Difícil. Lo que está claro es que, por ejemplo, estamos hablando de Jean-Marie Paf, que la mayoría de su carrera la hace en el Beveren y va de mayor al Bayern de Múnich, ¿no? Es decir, de jugadores que muchas veces no salían de su país, ¿no? Es que entonces no salían los jugadores. Los mismos jugadores españoles, que una base importante era del Gijón y otra de la Real Sociedad, y jugadores que acabaron prácticamente sus carreras en sus clubs, ¿no? Es decir, que no iban ni a un gran club español. Es decir, era muy curioso la forma que había el fútbol, y la mayoría, y muchos de esos grandes belgas jugaban en club belgas, jugaban en el Anderlecht. Efectivamente, no es como ahora, que es prácticamente imposible sería ahora prácticamente imposible encontrar un jugador de este nivel que estuviera jugando en su país, como por ejemplo sucedió con Mágico González en España, que estaba jugando en El Salvador. No. Mira, tú antes decías que aquel equipo de Menotti había muchos de Argentina o de ligas perdidas, pero yo creo que aún hay un caso más curioso, que es 74, Argentina viene, ¿no?,
Mm. de en el 74 rendir mal en un equipo aún cargado de Perfumo y Perfumo, sí, sí. compañía, de jugadores ya muy mayores. Menotti hace una revolución, coge todos los jugadores que juegan en Argentina, renuncia a los que no juegan en Argentina, salvo a Mario Kempes, Sí, ¿no? porque Que está preparando ya el Mundial 78. el Mundial 78, que es curioso que todos los jugadores acepten jugar en Argentina, ¿no? Sí, sí, O yo creo que aún hay otro más curioso, que a lo mejor en aquel momento uno de los mejores delanteros del mundo, que era Mario Kempes, juegue en el Valencia. efectivamente, en el Y, Valencia. y no vaya a un club de más prestigio o que hubiera ganado más competiciones en aquel momento. Recuerda que el fútbol en aquella época era así. Recuerda que la Real Sociedad no traspasa a nadie. Arconada solo juega en la Real Sociedad. Eso ahora sería inviable. Zamora solo juega en la Real Sociedad. Satrústegui solo juega en la Real Sociedad. López Ufarte se va al Se va Atlético de Madrid al Atlético de mayor. Madrid de Mayor, mayor. mayor. No, no, Vaquero sí que se marcha, pero ya de no. mayor, porque Pero ya ya es es otra otra época. generación. Es otra generación. No, es que incluso si te fijas, a lo mejor un jugador referencia en Sudamérica, ¿no? A lo mejor de los mejores goleadores que ha habido, que era Fernando Morena, viene al Rayo Vallecano, Sí, sí. ¿no? Porque no lo conocían. Es decir, o Caselli viene al Español. Sí, sí, no lo Es decir, conocían. era muy curioso que había muy poco scouting en aquel momento. No existía, no existía. Era algo que era inviable, que era lo que ha cambiado el fútbol Incluso ahora. como historia extraña, ¿no? En España hay dos oriundos, Fernández y toda aquella época de oriundos duros del Granada, Aguirre Suárez y que, Fernández, los dos centrales, vamos, del Granada. firmaron que no habían sido profesionales, ¿no? Y habían jugado dos mundiales los dos, ¿no? Y en aquel momento la falta de información hacía que se dieran por buenas estas declaraciones. Sí, 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 sí. Vamos a ir un poquito avanzando en el tiempo. Hemos hablado, lo decías muy bien tú, el Brasil del 70, marca Yo, escuela. yo, y una cosa, Tomeu, Sí. el Brasil del 70 Mm. es una guerra de dieces. Es decir, la final la juega Brasil con Italia. Italia con dos grandes números 10, ¿no? Mazzola y Y Rivera. Y Rivera. solo juega una. Es decir, su batalla era o jugaba una o jugaba otra. En cambio, Lobo Zagalo coge a 5 dieces de 5 grandes clubes brasileños, ¿no? A Tostao lo hace un poco adelante. A Ribeirinho lo tira un poco a la izquierda, a Jairzinho un poco a la derecha y a Gerson lo atrasa un poco y solo deja en el centro a Pelé. Y ese gran equipo, en teoría, todo el mundo decía que era imposible que funcionara porque había 5 medias puntas. Pues fíjate, de hecho, esta es la gran polémica de Alemania en el 74 entre Overath y Uli Genes, que o uno u otro. De hecho, jugó Genes contra la Alemania democrática en una de las derrotas más humillantes de Alemania en su historia. En el Mundial de Alemania se enfrenta a Alemania democrática y pierde 0-1 con un gol de Tilkowski en la primera fase. Ese fue el único partido que jugó Uli Genes como titular. El resto, incluida la final, la jugó Wolfgang Overath. Nos vamos al Mundial. Vamos a adelantar bastante en el tiempo. Hemos hablado del Brasil del 70, que es el último Mundial que gana, y luego tarda 24 años en ganar otro Mundial. Nos vamos al Mundial de Estados Unidos 94, donde Brasil, con un discurso muy diferente, llega a la final, la primera final en la historia, la del Mundial de Estados Unidos, en la que no hay goles en la final, la primera en la historia. De hecho, hasta la de Italia 90 se da una circunstancia que en todas las finales marcan los dos equipos. Fíjate lo que era el fútbol antes de lo que es ahora. Desde Uruguay 1930 hasta México 1986, durante 56 años, todos los equipos que llegan a la final marcan al menos un gol. Esa tendencia se rompe en Italia 90 con la victoria 1-0, gol de penalti. Gol de penalti de Alemania ante Argentina, y luego nos vamos al Mundial 94, donde Brasil le gana a Italia 0-0 en los penaltis, ¿de acuerdas? Y es un Brasil que vuelve a ganar, porque es un Brasil que tiene arriba a Romario y a Bebeto, pero que atrás tiene a Mauro Silva. Es decir, que es un Brasil construido por primera vez desde la defensa. Sí, y además yo creo que aquel Brasil tenía 3 grandes centrocampistas defensivos y 2 grandes atacantes, ¿no? Es decir, era difícil ver a Brasil con Dunga, con Mauro Silva
y con Maciño en un mismo equipo, ¿no? Pero la realidad es que el Romario Bebeto solucionaba muchas cosas. De hecho, en el mundial, el último mundial que ha ganado Brasil, el mundial de Corea y Japón fue lo mismo. Entonces la delantera Ronaldo, Rivaldo. Sí, es decir, Brasil yo creo que fue capaz de una época de explotar sus grandes talentos ofensivos y con una seriedad defensiva a veces por encima de lo normal en un equipo brasileño, fueron capaces, a pesar de que hay mucha literatura de los brasileños, pero siempre han tenido grandes centrales y grandes pivotes defensivos. Por ejemplo, el Clodovaldo al lado de Gerson en el 70 es otra de las figuras clave. Es que Clodoaldo, el otro día se lo decía Aguirre, Clodoaldo, que jugó en Brasil, solo en Brasil, Clodoaldo, si buscáis en internet, en YouTube, que lo encontraréis, el último gol que le marca en la final, que le marca Brasil a Italia, ese es un gol que es una jugada colectiva increíble, porque lo normal es que se vea solo el pase final de pelea a Carlos Alberto y el remate de Carlos Alberto, pero tenéis la jugada completa, que es una circulación en todo el campo de Brasil espectacular, y la jugada empieza con dos fintas sin tocar el balón de Clodoaldo. Era un centrocampista defensivo Es, que era absolutamente espectacular. ¿Quién es el jugador, más allá de Maradona, que más te ha impresionado en tu vida en un mundial? Buah, yo creo que esto es muy difícil de decir, ¿no? Es decir, yo creo, personalmente, grandes jugadores ha habido muchos, pero yo creo que ha habido jugadores que han influido más. Es decir, sin ninguna duda, para mí, el jugador que veía con más diferencia encima de los otros en aquel momento era Cruyff, ¿no? Teniendo Solo claro, jugó mundial, Cruyff. sí, porque el segundo renunció, Uh -huh. habiendo venido la reina de Holanda a su piso de Barcelona para pedirle que por favor fuera, Sí, sí, ¿no? renunció. Que después, a posteriori, se supo que estuvo unas horas, tanto él como su familia, Sí, secuestrado, sí, ¿no? Y sí. que por esto declinaron, ¿no? Pero, claro, yo creo que también, yo personalmente, del fútbol que yo he visto, me gustaría mucho haber visto a Cruyff y Maradona Uh -huh. con las reglas de arbitraje de Messi, ¿no? Es decir, Efectivamente. estamos hablando de un Cruyff que Camacho en un Madrid-Barcelona lo agarró 62 veces la camiseta, le hizo 62 faltas y era correcto, ¿no? En aquel momento Sí, sí. la reiteración de faltas no era ni amarilla, Sí, sí. ¿no? Entonces, claro, era un estilo. Y después, los campos, las entradas y el tipo de reglamento que sufrieron de lo que yo he visto, Cruyff y Maradona, me gustaría mucho haberlos visto con los campos, balones y reglas de arbitraje de hoy. Yo creo que habrían brillado todavía mucho más, ¿no? Teniendo claro que Messi ha sido extraordinario y esto no lo duda nadie. Sí, yo siempre, sí, y yo nosotros hemos visto jugar a Maradona y a Cruyff. Yo siempre, no apelé, no apelé, pero yo siempre pongo a Messi por encima de Maradona, porque Maradona era espectacular, era increíble, pero Maradona, creo que estarás de acuerdo conmigo, en muchos partidos pasaba desapercibido, sacaba una falta, algo así. Messi durante muchísimos años ha sido decisivo cada semana, cada semana, cada semana. Es que es así, esta es la realidad Y de los Cristiano, y números. Cristiano igual, Pepa, y lo- Cristiano los, igual. los números fríos. Pero yo, por Claro. ejemplo, yo Cristiano lo veo más el torpedo Müller, ¿no? Es decir, un goleador, ¿no? No un artista del balón, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en aquel tiempo, no sé si las circunstancias, los campos, los arbitrajes, Maradona a final de año metía entre 15 y 20 goles, Sí, sí. ¿no? Y muchos partidos no la tocaba. Pero muchos eran de falta y penalti, ¿eh? No es como, Sí, ¿sabes? efectivamente, entonces al final Messi ha destacado más que los otros. Pero hay una cosa muy curiosa, que de los grandes jugadores mundiales de la historia, al final Di Stéfano y Messi no han destacado en un mundial. No, no, no. Mientras que Pelé, es verdad que con 3 coronas, a pesar de que en una se lesionó en el segundo partido, ¿no? Que además es curioso porque España, con sobre el papel un gran equipo en Suecia, ¿no? Perdón, en el En siguiente, el ¿no? Chile, en Chile, en En Chile Chile, 62. con un gran equipo sobre el papel, pero probablemente no era tan buen equipo. Di Stéfano, Puskás, Gento, Luis Suárez, Eulogio Martínez, Del Sol, aquella España
tiene que jugar con Brasil jugándose la clasificación, Pelé lesionado y le sale Amarildo y les mete los Dos dos goles. goles, ¿no? Es decir, España le ha pasado de todo, ¿eh? Sí. Como en el momento que queda eliminado por Turquía de ir a un mundial. Ese fue el mundial Es anterior, en decir, 58. O sea, pero claro, tienes que en España 4-1, en Turquía 1-0, pero en aquel momento no había diferencia de goles, ¿no? Pero hay un partido de desempate. La figura de aquella España es Kubala. Kubala que había jugado con Checoslovaquia y Hungría. Y el día antes, Turquía hace una reclamación y FIFA no deja jugar a en Kubala. la vuelta. Es decir, un jugador que ha jugado 2 partidos y toda la clasificación no juega el desempate. Empatan y un niño saca una papeleta que toca a Turquía. Es increíble, es increíble. Lo de España es increíble. Vamos a Qatar, Pep, vamos a Qatar porque nos quedaremos sin tiempo. Quiero hablar un poquito de Qatar. ¿Cómo ves a España? Yo te voy a decir lo mismo que le dije a Aguirre el otro día. Para mí este es un mundial diferente. Este es un mundial diferente en todos los sentidos. Lo normal es que el Mundial se juegue al final de la temporada. Al final de la temporada los jugadores llegan muy cargados de partidos, con lo cual los jugadores veteranos lo acusan. Por eso las selecciones jóvenes, las selecciones africanas, por ejemplo, en los mundiales destacan porque físicamente están por encima. Este mundial va a llegar todo el mundo en un momento de forma físico similar, porque ni hemos llegado al meridiano de la temporada, y en esto creo que España tiene desventaja, no sé cómo lo ves tú, porque es una selección muy joven, muy física. Bueno, lo que está claro es que España seguro que será un bloque increíblemente unido, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una virtud que ha logrado Luis Enrique desde que está como seleccionador, que son capaces de juntarse alrededor de ese equipo de forma muy fuerte y que hasta hoy, desde que Luis dirige la selección, siempre han estado allí, ¿no? Es verdad que igual tiene algún punto, tanto atrás como adelante, un poco mejorable, pero que si cogemos una racha buena y esa suerte que muchas veces hemos dicho que España nunca la han acompañado en los mundiales, ¿no? Salvo en Es decir, Sudáfrica. y lo ganamos, ¿no? Es decir, igual compensa todas las veces de mala suerte. La suerte, Porque la suerte en un mundial, Pep, la suerte en un mundial es un factor primordial. Mundial de Sudáfrica 2010, cuartos de final, España-Paraguay. España 0, Paraguay 0, penalti a favor de Paraguay. Lo tira Cardozo, lo para Casillas. Luego marca Villa el 1-0 en los instantes finales. Si marca Cardozo, aquella selección de Paraguay, España se va a la calle. ¿Por qué Casillas le para el penalti a Cardozo? Porque 2 meses antes había habido una eliminatoria. Cardozo era un jugador que era casi infalible en los lanzamientos de penalti porque los tiraba muy fuerte, muy fuerte. Pero Casillas se va muy seguro y para el balón. ¿Por qué? Porque 2 meses antes ha habido una eliminatoria, o un mes antes, había una eliminatoria de Europa League entre el Benfica y el Liverpool, en cuartos de final de esa eliminatoria, de esa Europa League, que gana el Atlético de Madrid, por cierto, la final. Le pitan 2 penaltis a favor al Benfica, los tira los 2 Cardozo y los tira por el mismo lado y le marca gol a Reina. Si nos fijamos en aquellas imágenes, no sé si lo recuerdas, Pep, lo primero que hace Casillas es ir a abrazar a Reina, porque Reina le ha dicho, te lo va a tirar por aquí, y si no vas seguro a tirarte aquí, y efectivamente se lo tira por el mismo lugar al que se lo había lanzado a Reina y Casillas le para el penalti. Para que veas la suerte hasta qué punto es decisiva en un mundial. también es verdad que en aquel momento España a lo mejor tenía 8 jugadores entre los 3 mejores del mundo en su posición. Es decir, teníamos un buen equipo. Sí, pero insisto que no. Sí, pero mira, mundial, yo estuve en la final del mundial de Alemania. Vamos a analizar el equipo con el que Italia le gana a Francia a la final. Buffon, correcto, gran portero. Zambrotta, lo hemos visto jugado en España. Materazzi, central, normal y corriente. Cannavaro, gran central. Grosso, lateral izquierdo, jugador del montón, normalísimo, que marca además el penalti definitivo. Fíjate en el centro de campo de Italia, Pep, campeón del mundo, Mauro Camoranesi, Gattuso, Pirlo, que ese sí está por encima de los demás, Perrotta. Y arriba, Toni y Totti. Fíjate qué equipo. Campeón del mundo, ¿tú crees que este es el mejor equipo? 3 grandes jugadores, punto. Sí, y ya está. Y un gran portero. Buffon, Cannavaro,
Pirlo y Totti, cuatro grandes jugadores. Y ya está, para que veas que en un mundial las circunstancias, el fútbol, las circunstancias además son las que te lo marcan todo. Ya en la recta final, ¿esperas alguna variación desde tu campo? ¿Esperas alguna variación táctica en este mundial? El fútbol es un poco como la vida, es cíclico. Pantalones estrechos, pantalones anchos. Americanas, solapa grande, solapa pequeña. Corbatas anchas, corbatas pequeñas. Y aquí pasamos de 4 a 5, ¿no? Es decir, línea de 4 atrás, sí, línea de 5. Sí. Y en este momento se está volviendo a imponer muy fuerte, ¿no? Esa línea de 5, diferente a la de antes, ¿no? Porque es una zona mucho más pura, donde los centrocampistas no tienes que tener un centrocampista tan anclado delante de los dos centrales y ese jugador lo incrustas atrás, ¿no? Es decir, yo creo que estamos volviendo mucho a esa línea de 3 centrales, 2 carrileros. Lo que pasa es que antes eran los centrales de los lados, eran marcadores, y hoy en día son centrales que tienen que salir jugando, que tienen que salir dividiendo. Y yo encuentro que hoy en día se hace un fútbol otra vez muy atractivo. Yo desde mi punto de vista profano, evidentemente estoy muy lejos del increíble nivel que tiene Pep Sansó como entrenador, pero desde mi humilde perspectiva de profano, a mí el cambio táctico que más me ha llamado la atención en los últimos años es el hecho de que los dos mediocentros, antes era innegociable que un mediocentro fuera un mediocentro defensivo, un pivote recuperador. Ahora es frecuente ver a 2 organizadores, 2 futbolistas de buen trato del balón, incluso bajitos, en una posición en la que antes, insisto, había siempre un Marcos Assunção, o dos. ¿no? Sí, sin duda. Es decir, un poco ese concepto que tenía Marcelino de Parejo Condovia, ¿no? Sí. Que parecía que en el concepto eran 2 ochos y faltaba un 6, ¿no? Es decir, ese concepto hoy en día está y muchos equipos apuestan por 2 ochos, ¿eh? Sí, sí. Es decir, sin ningún problema. Hemos visto al Mallorca ascender con Galarreta, Salva, Sevilla en medio campo y jugar en primera con Galarreta, Salva, Sevilla en medio campo. Sin ningún problema. Esto era un concepto, pero también a veces esto viene añadido de que juegan con 3 centrales, ¿no? Entonces, ahí ya hay ese pivote defensivo. Pero de todas formas, para mí, lo que tenemos que agradecer mucho a nuestro fútbol actual es el que tuvo la brillante idea o la comisión o el grupo de quitar que el portero no pudiera coger la pelota con las manos, ¿no? ¿Te acuerdas antes? Decir, ¿Te acuerdas? Era horrible, ¿eh? ¿Te acuerdas? Yo creo que eso nos ha dado el fútbol actual. Es decir, yo creo que al final el fútbol, con muchas cosas, por ejemplo, sin ninguna duda, todo lo que es el Milán de Sacchi y la posesión de Cruyff son la base de hoy en día, ¿no? Es decir, sin ninguna duda. Todos los equipos salen de ese Cruyff y de ese Sacchi. Ese Holanda, Alemania revolucionan la parte física. Después es verdad que Guardiola mejora la presión tras pérdida, sin ninguna duda, ¿no? Y todos estos equipos son los que van marcando tendencia, ¿no? Pero todo el fútbol que tenemos, la decisión de que el portero no pudiera volver a coger la pelota con las manos, lo tenemos que agradecer mucho. Efectivamente. Ha sido, como siempre, un placer hablar con una enciclopedia, con un libro abierto como es Pep Sansó. Vamos a disfrutar del Mundial, Pep. Un abrazo. Venga, un abrazo y que todo os vaya bien en este programa. Muchas gracias. Ha sido Pep Sansó, presidente de la Federación Balear de Fútbol, con el que hemos hablado y con el que cerramos el programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la siguiente, que será muy pronto el domingo. Volvemos a tener programa y os esperamos porque habrá más invitados. El domingo empieza el Mundial. Hasta entonces.